En el año 1314, en la ciudad de Burgos, nació Pedro, hijo de Fernando de Castilla, conocido como Fernando de la Cerda, y de la reina Blanca de Navarra. Desde su llegada al mundo, Pedro estuvo destinado a un destino marcado por la ambición, la política y la sangre. Su nacimiento se produjo en un contexto de tensión dentro de la corona de Castilla, donde las disputas sucesorias y las luchas internas entre la nobleza definían el rumbo de los reinos ibéricos. Pedro creció en un ambiente dominado por la influencia de su padre y la corte castellana, donde se le instruyó desde temprana edad en el arte de la guerra, la administración y la política. Sin embargo, su infancia también estuvo marcada por la sombra de la tragedia. Su padre falleció cuando Pedro era apenas un niño, dejando un vacío que cambiaría para siempre la estructura de poder en Castilla. Durante estos primeros años, Pedro comenzó a mostrar un carácter fuerte y a veces impredecible, rasgos que más tarde serían su sello personal. Su educación no solo incluía el aprendizaje de las letras y las leyes, sino también la comprensión de las alianzas políticas, los matrimonios estratégicos y la necesidad de mantener la autoridad frente a la nobleza rebelde. La muerte de su padre desencadenó conflictos de sucesión dentro de la familia real, ya que los linajes colaterales reclamaban derechos sobre el trono. Castilla se encontraba en un momento delicado, la nobleza estaba dividida entre quienes apoyaban a Pedro y quienes buscaban beneficiarse de la inestabilidad. Fue en este clima de incertidumbre que Pedro comenzó a entender que su vida estaría determinada por la lucha constante por la legitimidad y el poder. A medida que crecía, Pedro se vio rodeado de figuras poderosas, tanto de confianza como adversarias, quienes moldearían su carácter y sus decisiones futuras. Su formación incluyó no solo la espada y la estrategia, sino también la diplomacia y el manejo de las tensiones internas que caracterizarían su reinado. En paralelo, Castilla enfrentaba presiones externas. Los reinos vecinos, como León, Aragón y Navarra, observaban con atención los movimientos de la corona, y la amenaza de conflictos bélicos siempre estaba presente. Pedro, desde su juventud, fue testigo de cómo la política internacional podía cambiar la suerte de un reino y cómo la sangre real era, al mismo tiempo, un privilegio y una carga. Así, la infancia y juventud de Pedro se definieron por la educación rígida, la exposición a la intriga política y la temprana comprensión de que la autoridad debía sostenerse con decisión, y a menudo, con severidad. Estos primeros años forjaron la base de lo que sería su personalidad, un príncipe astuto, ambicioso y consciente de la fragilidad del poder, preparado para enfrentar los desafíos que le depararía la historia. En el año 1349, tras la muerte de su padre Alfonso XI, Pedro ascendió al trono de Castilla con apenas 15 años. Su llegada al poder no fue sencilla. El joven rey se encontró con un reino marcado por las tensiones internas, la nobleza fragmentada y la amenaza constante de conflictos con los reinos vecinos. Desde el primer día, Pedro comprendió que su reinado estaría definido por la lucha entre la autoridad real y los privilegios de los nobles. Su coronación simbolizó la continuidad de la dinastía, pero también dejó claras las divisiones que atravesaban Castilla. Muchos nobles veían en la juventud del rey una oportunidad para aumentar su poder y desafiar la autoridad central. Entre ellos destacaban las familias de los Trastámara y los Lara, cuyo conflicto con la corona se intensificaría en los años siguientes. Los primeros años del reinado de Pedro estuvieron marcados por intentos de consolidar su autoridad. La experiencia adquirida en su juventud le permitió comprender que la diplomacia y la astucia eran tan importantes como la fuerza militar. Sin embargo, su carácter pronto mostró un lado más oscuro. Pedro no dudaba en usar la violencia y la intimidación contra quienes percibía como amenazas. Esta mezcla de inteligencia estratégica y crueldad comenzaría a ganarle tanto lealtades como enemigos feroces. En el plano internacional, Castilla enfrentaba desafíos significativos. Los reinos de Aragón y Navarra mantenían relaciones complejas, y Portugal representaba una amenaza constante por sus aspiraciones territoriales. Pedro entendió que, para mantener la estabilidad, era necesario equilibrar alianzas y preparar al ejército para defender las fronteras. Durante estos años, comenzó a consolidar un grupo de hombres leales que serían clave en su gobierno, soldados, administradores y consejeros cercanos que compartirían su visión de una monarquía fuerte y centralizada. Al mismo tiempo, la relación de Pedro con la nobleza comenzó a tensarse de manera irreparable. Su determinación por castigar a quienes consideraba traidores, especialmente a los que habían cuestionado su derecho al trono, generó miedo y resentimiento. La nobleza pronto se dividió entre aquellos que apoyaban al rey y los que conspiraban para debilitarlo.
Estos conflictos internos marcarían la política castellana durante toda su vida y serían la antesala de enfrentamientos mucho más sangrientos. En resumen, los primeros años de Pedro y en el trono demostraron su capacidad de liderazgo y su firmeza, pero también revelaron su lado más temido, un monarca capaz de recurrir a la violencia sin vacilar. Castilla, bajo su reinado, empezaba a experimentar la tensión entre el poder real absoluto y las ambiciones de una nobleza que no aceptaba someterse completamente. Estos años iniciales sentaron las bases de un reinado que se recordaría tanto por sus logros como por su crueldad, dejando claro que Pedro I no sería un rey común. A medida que Pedro I consolidaba su autoridad, Castilla comenzaba a vivir un periodo de tensión creciente. Los años 1351 y 1352 fueron decisivos. La nobleza más poderosa, resentida por las medidas del rey y temerosa de su firme mano, empezó a conspirar abiertamente contra él. Entre los principales enemigos de Pedro se encontraba su propio hermano, Enrique de Trastámara, quien aspiraba al trono con el respaldo de facciones descontentas. La relación con la nobleza se volvió insostenible cuando Pedro tomó decisiones que desafiaban los privilegios de los grandes señores. Castigos severos, confiscaciones de tierras y la ejecución de nobles rebeldes fueron utilizados como herramientas de control. Esta política, aunque efectiva para afirmar su autoridad, sembró odio profundo y cimentó la fama de Pedro como un monarca cruel e implacable. En 1354, la tensión llegó a un punto crítico, estalló la guerra civil entre Pedro y Enrique. El conflicto dividió al reino, con familias y territorios tomando partido por uno u otro. Las batallas no solo fueron militares, sino también políticas y sociales. Los campesinos y ciudades se vieron obligados a elegir bandos, mientras la corona luchaba por mantener la lealtad de sus súbditos. Pedro, a pesar de su juventud, demostró una notable capacidad estratégica, utilizando tanto la diplomacia como la fuerza para asegurar aliados y castigar a los traidores. El rey también contó con el apoyo de fuerzas externas. Aliados como Francia brindaron respaldo político y militar, mientras que Pedro reforzó su ejército con mercenarios y soldados leales a la corona. Sin embargo, la guerra civil también expuso las debilidades de su gobierno, la falta de unidad entre sus consejeros y la desconfianza hacia algunos de sus aliados complicaban la ejecución de sus planes. La confrontación con Enrique y los nobles rebeldes se prolongó durante años, dejando un rastro de destrucción y resentimiento. Castillos asediados, ciudades saqueadas y alianzas rotas se convirtieron en parte del paisaje cotidiano del reino. Pedro, consciente de la importancia de mostrar fuerza, no dudó en recurrir a la violencia extrema, lo que le valió el sobrenombre de Pedro el Cruel entre sus enemigos. Mientras que sus partidarios lo llamaban Pedro el Justiciero, por su defensa del poder real frente a los abusos de la nobleza. A pesar de la brutalidad del conflicto, Pedro logró consolidar posiciones clave y mantener el control de Castilla. Su habilidad para maniobrar entre las traiciones, derrotar a rebeldes y afirmar la supremacía real demostraba que, bajo su mando, el poder del rey podía imponerse incluso frente a la oposición más formidable. No obstante, la guerra civil dejó cicatrices profundas en el reino y sentó las bases para un enfrentamiento aún mayor, la lucha directa con su hermano Enrique por el trono, que definiría la estabilidad de Castilla en los años venideros. A mediados de los años 1350, Pedro I de Castilla comenzaba a mostrar su verdadero carácter como monarca adulto. Tras los primeros conflictos con la nobleza y los enfrentamientos iniciales con su hermano Enrique, el rey entendió que el control absoluto del poder requería mano firme y estrategias políticas cuidadosas. Los años 1355 y 1356 marcaron un periodo de consolidación de la autoridad real, en el que Pedro buscó equilibrar el miedo y la lealtad de quienes le rodeaban. Pedro inició reformas que fortalecieron la administración del reino. Impulsó la centralización del poder, limitando la autonomía de los nobles y asegurando que los cargos clave estuvieran en manos de personas leales a la corona. Estas medidas generaron tensiones, pero también incrementaron la eficacia del gobierno y consolidaron la posición del rey frente a quienes querían desafiarlo. La justicia, aunque aplicada con rigor extremo, era vista por muchos como un medio para proteger al ciudadano común de los abusos de los poderosos. En el terreno militar, Pedro organizó campañas defensivas y ofensivas que fortalecieron la seguridad de Castilla. Reconoció la importancia de mantener la lealtad de las ciudades y los castillos estratégicos, asegurándose de que los gobernantes locales fueran aliados fieles. Además, reforzó las fronteras con los reinos vecinos y tomó decisiones calculadas para evitar conflictos que pudieran debilitar su posición interna.
No obstante, la relación con su hermano Enrique seguía siendo una amenaza constante. Enrique, apoyado por facciones nobles rebeldes y aliados externos, representaba la sombra de una guerra civil que podía resurgir en cualquier momento. Pedro respondió con astucia, combinó la diplomacia con la fuerza, negociando alianzas cuando convenía y castigando con severidad a quienes se atrevían a traicionarlo. Cada movimiento del rey estaba calculado para consolidar su poder sin dejar cabos sueltos. A nivel internacional, Pedro buscó fortalecer la influencia de Castilla mediante matrimonios estratégicos y tratados con otros reinos europeos. Estas alianzas no solo buscaban reforzar la posición militar, sino también proyectar la imagen de un monarca capaz de gobernar con autoridad y visión estratégica. Mientras tanto, la fama de Pedro como un rey justo pero temible crecía entre sus súbditos y enemigos, generando tanto respeto como temor. En estos años de consolidación, Pedro demostró que podía ser un rey decidido y eficiente. Su reinado comenzaba a definir un estilo particular, mezcla de astucia política, firmeza militar y, sobre todo, un carácter implacable frente a quienes amenazaban su autoridad. Castilla, bajo su mando, estaba en proceso de convertirse en un reino donde la figura del rey se imponía sobre la nobleza, aunque a un costo que muchos recordarían con miedo y respeto durante generaciones. A finales de los años 1356 y durante la década siguiente, Pedro de Castilla se adentró en un periodo de intensa actividad política y militar que definiría su reinado. Uno de los aspectos más destacados de estos años fue su relación con María de Padilla, mujer de gran influencia en la corte y compañera inseparable del rey. María, conocida por su inteligencia y discreción, se convirtió en confidente y aliada, desempeñando un papel clave en las decisiones políticas de Pedro. Su vínculo no solo fue personal, sino también estratégico, ya que permitió al monarca fortalecer su autoridad frente a la nobleza y consolidar lealtades dentro de la corte. Paralelamente, Pedro intensificó sus campañas en el sur de Castilla, con especial atención al reino de Granada. La frontera nazarí había sido históricamente un punto conflictivo, y Pedro entendió la necesidad de mostrar fuerza militar para proteger los intereses de Castilla. Entre 1357 y 1362, lideró incursiones y operaciones militares que buscaban asegurar territorios, controlar rutas estratégicas y someter a los nobles fronterizos que osaban desafiar su autoridad. Estas campañas fortalecieron la imagen de Pedro como un rey capaz de actuar con rapidez y decisión, pero también acentuaron su fama de crueldad, ya que no dudaba en castigar con severidad a quienes se rendían o traicionaban. El conflicto con Granada no se limitó a lo militar. Pedro mantuvo contactos diplomáticos con los reyes nazaríes, negociando treguas y alianzas temporales cuando convenía a sus intereses. Su habilidad para combinar la espada con la diplomacia le permitió mantener un equilibrio precario en la región, evitando que una guerra prolongada debilitara Castilla en su conjunto. Sin embargo, estas decisiones también generaron enemistades dentro de la nobleza, que veía con recelo el creciente poder del rey y su influencia sobre decisiones clave. En el ámbito interno, Pedro continuó enfrentando la desconfianza de ciertos sectores de la aristocracia. La ejecución de nobles rebeldes y el castigo severo a quienes conspiraban contra él se convirtieron en una constante, consolidando su reputación de monarca implacable. Al mismo tiempo, la corte se vio marcada por intrigas y complots, muchos de ellos relacionados con el hermano del rey, Enrique, quien aprovechaba cada oportunidad para debilitar la autoridad de Pedro y ganar adeptos para su causa. Los años de campañas en el sur y de consolidación del poder reflejan la complejidad del reinado de Pedro un monarca capaz de combinar amor y lealtad personal con María de Padilla, con una política implacable frente a enemigos internos y externos. Castilla, bajo su mando, experimentó tanto estabilidad como temor, y la figura del rey se consolidaba como central en la vida política y militar del reino, mientras los desafíos y conspiraciones apenas comenzaban a acumularse en su horizonte. A comienzos de la década de 1360, el reinado de Pedro de Castilla entró en uno de sus periodos más conflictivos y turbulentos. La tensión con su hermano Enrique, que había persistido desde los primeros años del reinado, se transformó en un enfrentamiento abierto. Enrique, apoyado por nobles descontentos y aliados extranjeros, aspiraba a desplazar a Pedro del trono y hacerse con el control del reino. Este conflicto marcó el inicio de una verdadera guerra civil que dividiría a Castilla y pondría a prueba la autoridad del rey. Pedro respondió con rapidez y decisión. Sus primeras acciones consistieron en asegurar el control de las principales ciudades y fortalezas, así como en identificar y castigar a los nobles que conspiraban contra él. La represión fue severa,
Quienes apoyaban a Enrique eran ejecutados o desposeídos de sus títulos y tierras. Esta política de mano dura consolidó la lealtad de muchos, pero también sembró miedo y resentimiento entre la aristocracia. El rey demostraba así que su autoridad no se podía cuestionar, aunque ello le granjeara fama de tirano. Durante estos años, Pedro reforzó su ejército, atrayendo mercenarios y aliados leales. Sus campañas contra los rebeldes fueron intensas y decisivas. En 1365, logró derrotar a varios de los cabecillas de la nobleza insurrecta, asegurando temporalmente el control sobre las regiones más conflictivas. Sin embargo, Enrique no se rindió, continuó reuniendo apoyos y conspirando desde el exilio, manteniendo la amenaza latente sobre el reino. En paralelo, Pedro continuó manteniendo relaciones diplomáticas estratégicas con otros reinos, buscando aliados para contrarrestar la influencia de Enrique. Sus decisiones mostraban un equilibrio delicado entre la fuerza militar y la diplomacia, ya que cualquier error podría precipitar un conflicto mayor que debilitara Castilla frente a sus enemigos externos. La guerra civil también tuvo un impacto en la población. Las campañas, los saqueos y la represión generaron miedo, pero también consolidaron la percepción de Pedro como un rey que protegía a los leales y castigaba a los traidores. La figura del monarca se volvía cada vez más central en la política del reino, y su reputación de implacable defensor del trono comenzaba a circular por toda la península. Estos años de conflicto interno prepararon el terreno para los enfrentamientos decisivos que definirían el futuro de Castilla. La relación entre Pedro y Enrique se volvió irreconciliable, y la guerra civil se acercaba a un punto crítico que pondría a prueba no solo la autoridad del rey, sino también la estabilidad de todo el reino. A finales de la década de 1365 y a lo largo de los años siguientes, Pedro I de Castilla entró en la etapa de consolidación de su poder absoluto. Tras años de conflicto con su hermano Enrique y con nobles rebeldes, Pedro logró someter gran parte del reino, estableciendo un control firme sobre Castilla y León. Sin embargo, esta autoridad no fue gratuita, se construyó sobre la represión, la vigilancia y la eliminación sistemática de sus enemigos. Cada conspiración descubierta, cada noble desafiante, encontraba su castigo, y la fama de Pedro como el Cruel comenzó a difundirse tanto dentro como fuera de las fronteras del reino. Entre 1368 y 1370, Pedro emprendió campañas para consolidar las fronteras y asegurar la lealtad de los territorios recién pacificados. La vigilancia sobre los nobles se intensificó y la justicia real, aplicada con rigor, buscaba crear un equilibrio entre miedo y obediencia. Su relación con María de Padilla permaneció firme, y su influencia continuó siendo un apoyo clave para mantener la estabilidad de la corte frente a la hostilidad de la nobleza. En paralelo, la figura de Enrique continuaba siendo un foco de tensión. Aunque debilitado tras varios fracasos, aún mantenía aliados que podían amenazar la paz del reino. Pedro, consciente de ello, reforzó alianzas estratégicas con reinos vecinos y con sectores de la nobleza leal, utilizando tanto la diplomacia como la fuerza para prevenir cualquier intento de usurpación. La guerra civil, aunque en gran medida contenida, dejaba cicatrices profundas. Castilla se encontraba dividida, y la memoria de los conflictos internos permanecía viva en la población y en la corte. La administración del reino también reflejaba la transformación del monarca. Pedro implementó reformas legales y judiciales que fortalecieron la autoridad del trono sobre los fueros locales. Su enfoque centralizador buscaba reducir la autonomía de los nobles y garantizar que todas las decisiones de importancia política y militar pasaran por su aprobación. Aunque estas medidas aumentaron la eficiencia del gobierno, también alimentaron la narrativa de un rey implacable y despiadado, reforzando su apodo y dejando una huella imborrable en la historia de Castilla. Hacia 1370, Pedro I era un monarca consolidado, temido y respetado, cuyo poder absoluto dependía tanto de su capacidad militar como de su habilidad para manejar intrigas, alianzas y traiciones. Sin embargo, los conflictos con Enrique y los resentimientos acumulados entre la nobleza indicaban que la estabilidad era frágil, y que cualquier error podría desencadenar la última y definitiva confrontación que decidiría no solo su destino, sino el futuro del reino. A finales de la década de 1370, el reinado de Pedro I de Castilla se acercaba a su desenlace. Aunque había consolidado su poder y sometido a gran parte de la nobleza, las heridas de la guerra civil y los resentimientos acumulados permanecían vivos. Su hermano Enrique, persistente y decidido, había logrado reunir un ejército suficiente para desafiar al rey una vez más. La tensión era insostenible, y Castilla se preparaba para el enfrentamiento final que definiría su historia.
En 1374, las fuerzas de Enrique, apoyadas por nobles descontentos y aliados extranjeros, avanzaron hacia las tierras leales a Pedro. El enfrentamiento culminó en la famosa batalla de Montiel. La confrontación fue intensa, y la superioridad táctica de Enrique, sumada al desgaste de los recursos y aliados de Pedro, terminó por inclinar la balanza. A pesar de su valor y determinación, Pedro se vio rodeado y sin posibilidades de victoria. Tras la derrota, Pedro buscó refugio en un castillo cercano, donde fue capturado por las fuerzas de Enrique. La traición y la violencia marcaron los últimos momentos del rey. Enrique, firme en su venganza por años de rivalidad, se aseguró de que Pedro no sobreviviera para desafiarlo nuevamente. La muerte de Pedro I de Castilla, en 1374, puso fin a un reinado turbulento y violento, dejando tras de sí una mezcla de temor, respeto y leyenda. El legado de Pedro I fue complejo y contradictorio. Por un lado, su centralización del poder y su capacidad para enfrentar a la nobleza consolidaron la autoridad de la corona y sentaron precedentes de control real que influirían en los reinados posteriores. Por otro, su fama de tirano y su apodo de «el cruel» reflejaban las sombras de su carácter, un rey que no dudó en castigar, perseguir y eliminar a quienes veía como amenaza, convirtiendo la justicia en instrumento de poder y temor. A lo largo de los años, la figura de Pedro I se convirtió en mito y advertencia. Para algunos, un monarca firme que defendió su trono y fortaleció la corona; para otros, un soberano despiadado cuyo reinado estuvo marcado por la violencia y la traición. Su historia permanece como un ejemplo de la complejidad del poder en la Edad Media, de cómo la ambición, la lealtad y la venganza pueden entrelazarse en la vida de un rey y moldear el destino de un reino entero. Pedro I de Castilla falleció, pero su legado continuó resonando en los anales de la historia de España, recordando a todos que el poder absoluto, aunque tentador, puede ser efímero y peligroso, y que la línea entre la justicia y la crueldad es, a menudo, más delgada de lo que cualquiera podría imaginar.